Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cuando el mal atrapa a una persona. Se lee en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 15, lo siguiente. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías delante de la fuerza de la batalla y desamparadle, para que sea herido y muera. Si no conociésemos la historia de fondo, sería difícil creer y aceptar que quien escribe esta carta plagada de mala intención es el rey David, el dulce cantor de Israel. Pues efectivamente es David que, atrapado por el mal, ve como su única salida mandar a asesinar a uno de sus mejores hombres, que aparece en los recuentos históricos de los valientes de David como uno de ellos, Urías Eteo, y manda asesinarlo como medida desesperada de resolver un entuerto, y es que el rey, utilizando su posición y autoridad, tomó la mujer de este hombre, tuvo intimidad con ella, quedó embarazada, y al no hallar cómo esconder el embarazo, su primera acción fue intentar adjudicárselo al esposo. Lo mandó a traer del campo de batalla para ver si tenía intimidad con su esposa y poder decir que el embarazo era del esposo. Nada de eso salió bien. Y como medida final escribe esta carta donde da instrucciones de dejarlo solo y desamparado en medio del fragor de la batalla para que muriese, y exactamente así sucedió. Esta es una muestra, amigos, de que para ser atrapados, cautivados, invadidos por el mal, no se requiere ser una mala persona. No se requiere ser un hombre perverso, maligno, pecador, sino que cualquier persona, al no decirse la verdad y al no confrontarse con sus errores, sus pecados, sus debilidades, puede ser atrapada por el mal, y es precisamente nuestro tema hoy, cuando el mal atrapa a una persona. Y si eso, amigos, le sucedió al rey David, pues difícilmente podemos argumentar que en el caso nuestro eso no sucederá. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el mal atrapa a alguien? Exactamente cómo se da ese proceso evolutivo del mal. Bueno, en primer lugar, la personalidad de ese individuo cambia. Su personalidad cambia y se deforma. David no es el mismo en esos días. No es aquel que era un fiel pastor, aquel que soportó una feroz persecución de el rey Saúl, un hombre que ni siquiera quiso atentar contra Saúl en 2 ocasiones que lo tuvo al alcance de la mano, y que lo único que alcanzó a hacer fue cortarle un borde de su capa, y eso lo hizo sentirse horriblemente mal. Pues ahora lo vemos actuando completamente en un sentido totalmente contrario. Una persona cambia. Amigos, el mal avanza. Nadie puede decir, bueno, yo tengo este problema en mi vida, pero yo sé que ahí eso va a estar y quizás algún día se arregla. No se va a arreglar, va a empeorar. De ahí pues que lo importante es que nosotros seamos implacables con nosotros mismos y que nos confrontemos, y como quien se mira al espejo, hagamos serias recriminaciones cuando no estamos haciendo bien. Y esto, amigos, debe hacerlo toda persona.
No hay excepciones de ninguna índole. Cuando se trata del avance del pecado, ahí no se trata de que cuán consagrada es la persona, o cuán santificada, o cuánto tiempo tiene en el Señor. Cuando el mal comienza a escurrirse por debajo de la puerta, como si fuesen aguas que van filtrándose, amigos, eso no se detendrá hasta traer destrucción total. Entonces, ¿qué sucede cuando el mal atrapa a alguien? Su personalidad cambia y su personalidad comienza a deformarse. En segundo término, ¿qué más sucede a esta persona que está en ese proceso de invasión del mundo, de las tinieblas en su mente, su corazón, sus actitudes y sus actuaciones? Pues sus motivos se contaminan y sus motivos se pervierten. ¿Cómo comienza todo este gran fracaso de David? Comienza paseándose una tarde por su terraza real, mira del otro lado una bella mujer que se está bañando, comienza a preguntar por ella. Ese es el primer error. Uno no pregunta por algo que va a establecer una conexión, una sintonía en el corazón. Manda a preguntar por ella, le dicen que es una mujer comprometida, le dicen quienes le informan quién es su padre, quién es su esposo. Sin embargo, cuando el mal visita nuestras mentes, nuestros argumentos comienzan a construirse a favor del mal, no en contra. De ahí la importancia que tenía que haber mucha Biblia en nuestra mente, mucha Biblia sembrada, mucha Biblia construyendo muros de protección en nuestro estado mental, porque caso contrario nuestros argumentos comenzarán a recibir ideas impuras, ideas que no proceden de Dios y que nos van a llevar a un fracaso grande. Pues en el caso de David, sus motivos se contaminaron al nada más observar a esa mujer por la primera vez. Pasaron distintas secuencias hasta que esta muchacha está embarazada, se lo hace saber a él, manda a traer a su esposo, le pregunta cómo están todos en el campo de batalla y lo manda a su casa con la intención de que duerma con su mujer y de alguna manera lavar los trapos sucios así. El hombre es tan noble que se quedó con la guardia ahí en el palacio, no fue a su casa. Entonces, ¿cómo nuestros motivos pueden cambiar? Miren, el diablo es diablo y no es de gusto eso. Él es especialista en la mentira y siendo esa su especialidad, él puede filtrar pensamientos que de alguna manera nosotros no advirtamos que tienen ese componente de malignidad, ese componente de destrucción. Entonces vayan ustedes observando este cuadro. ¿Qué sucede cuando alguien es atrapado por el mal? Su personalidad comienza a cambiar, comienza a deformarse, ya no es exactamente la misma persona. Y dos, a eso se le suma que sus motivos, eso es su persona interior, sus motivos se contaminan y se pervierten. Sigo sumando en este diagnóstico que estamos haciendo de la persona que comienza a ser atrapada por el mal. Pues en tercer lugar, esta persona renuncia a sus valores primordiales. David renunció a algo que en la historia de David es columna y es algo central, la lealtad. David fue leal al rey Saúl hasta que el rey Saúl murió. Nunca quiso osar devolverle la enemistad, devolverle las malas acciones. Lealtad es fundamental en la historia de David. Y David fue leal a Jonatán, el hijo de su enemigo Saúl, por siempre. Y se caracterizó Saúl por ser leal a su gente, a su pueblo, a sus valientes, a sus soldados. Era un hombre que mostró tremenda integridad. Pero lo vemos aquí renunciando a ese valor fundamental, la lealtad. Él, si hubiese sido la misma persona, con los motivos íntegros, sin ser contaminados, con la personalidad que siempre tuvo, si hubiera sido el mismo,
él con solo el pensamiento de decir, esta mujer es la esposa de uno de mis más valientes hombres y más leales hombres, no. Cualquier mujer, pero esta no. Entonces es así que el pecado, amigos, no respeta. El pecado no hace excepciones. ¿Cuántas veces hemos leído que Dios no hace excepción de personas? El pecado tampoco. La persona puede ser tan fiel, puede ser tan entregada, puede ser tan consagrada a Dios, y si comienza a admitir el pecado, y el pecado entra por el estado mental de las personas, ideas que comienzan a fraguarse, deseos que comienzan a fraguarse, posibilidades que comienzan a acariciarse que no son de Dios, y cuando la persona va dejando todo eso permear y va dejando todo eso cuajar en su mente, va a terminar renunciando a sus valores fundamentales, valores que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con la vida cristiana, si se trata de aspectos de corrupción de trabajo, que tienen que ver con lealtad a una causa suprema como es la honestidad y la integridad en su trabajo. Renuncia a sus valores primordiales la persona que es atrapada por el mal. Y número 4, termino este boceto de alguien atrapado por el mal con esto. Esa persona va a terminar usando el mal como herramienta para conseguir lo que quiere. Ya una vez cautivada por el mal, si hace falta mentir, va a mentir, si hace falta engañar, va a engañar, si hace falta falsear, lo hará, si tendrá que ver con hacerle daño a alguien para alcanzar lo que quiere, también lo hará. Y la prueba está aquí en lo que hemos leído. Escribió David una carta, pongan a Urías en lo peor de la batalla, déjenlo solo para que muera. Terminó usando el mal como una herramienta para salirse con la suya, para lograr lo que quería. Y David, amigos, ahí nos está representando al resto de la humanidad. Si a David le pasa eso, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para decir, no, yo estoy inoculado, yo estoy vacunado ya en contra de esto? Eso nadie puede decirlo. Nadie puede decirlo. Del mal uno debe cuidarse todos los días desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Tú puedes meterte en una cápsula o en una caja de seguridad y ahí el mal te buscará y ahí el mal te alcanzará. Llegará a tus pensamientos, llegará a tus pasiones, llegará a tus sentidos. Y si dejas ese avance, vas a terminar usando el mal como herramienta para conseguir eso que quieres. Volviendo al texto bíblico de inicio, es un cuadro triste de alguien que uno no pensaría pudiera ser capaz de una acción tan vil y tal ruindad que muestra. Segundo de Samuel 11 y versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías delante de la fuerza de la batalla y desamparadle, qué triste, para que sea herido y muera. Una mala intención abiertamente expresada, alguien que era un hombre de Dios antes y después de estos eventos, y en esos capítulos oscuros de su historia se vio atrapado por el mal. Pues eso puede sucederle a cualquier persona, puede sucederte a ti, amigo, amiga, puede suceder a quien está hablándote en este momento, puede sucederle a cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se da esa evolución de una persona que entró en comunión con el mal, se dejó alcanzar e invadir por el mal? Número 1, hemos dicho, su personalidad cambia, su personalidad se deforma, comienza a convertirse en otra persona. Es una verdadera tragedia eso. 2, en esa persona los motivos se contaminan y sus motivos comienzan a pervertirse. ¿Qué es la perversión? Es hacer algo que tiene ese elemento, es algo malo, incluye la maldad.
Número 3, ya una vez esta persona contaminada renuncia a sus valores primordiales, va a renunciar a sus valores del matrimonio, de la familia, de la ética en términos de dinero, va a mentir, va a engañar, va a renunciar a valores que le fueron inculcados posiblemente desde siempre. Y número 3, por si esto fuese poco, terminará usando el mal como una herramienta para conseguir lo que quiere. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando el mal atrapa a una persona. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.